Tras enviudar, aceptó a un millonario mayor, y él confesó una verdad que cambió su destino. Mariela abrió la puerta del mundo que ya no reconocía, con las manos aún temblando por la ausencia reciente. El silencio de su casa viuda se le quedaba pegado a la piel, como si cada sombra repitiera el nombre de su esposo perdido. Cuando el chófer la aguardó frente al portón, entendió que no iba hacia una oportunidad, sino hacia un refugio improvisado. Antes de subir, respiró hondo, tratando de recordarse que todavía era capaz de elegir. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves y si alguna vez buscaste fuerza cuando todo parecía derrumbarse. Dale me gusta y acompáñame. Mientras el auto avanzaba por el camino bordeado de árboles, Mariela apretó los dedos contra su falda, sintiendo las puntadas del miedo y de la necesidad mezclarse. Cada metro que se alejaba de su antiguo hogar la enfrentaba a la deuda, al duelo y a la pregunta que evitaba pronunciar: ¿a qué precio se compra la calma? El parabrisas reflejaba un cielo pálido, casi incoloro, como si el día dudara en comenzar sin permiso. En su pecho, la idea repetida, no tengo otra salida, la hacía sentirse más vulnerable que derrotada. La mansión apareció al doblar un recodo, elevada y silenciosa, no como un símbolo de riqueza, sino como un recordatorio de cuánta distancia había entre su vida pasada y esta nueva incertidumbre. Las paredes claras se imponían sin arrogancia, pero con una frialdad que presagiaba desafíos. Mariela tragó saliva al bajar del auto. Sus pasos resonaron sobre el mármol con un eco que parecía amplificar su soledad. No sabía si estaba entrando en una oportunidad o en un laberinto donde la verdad pesaría más que la necesidad. Cuando Héctor Luján surgió en el salón principal, apoyado en su bastón, Mariela sintió un hilo de tensión atravesarle la espalda. Él la observaba con una mezcla de firmeza y cansancio que no intimidaba, pero sí obligaba a mantenerse alerta. Su oferta directa, seguridad, salario, presencia social, no dejaba espacio para malentendidos. Aún así, había en su voz una urgencia velada, un secreto que parecía esperarla. Y aunque Mariela no lo sabía entonces, ese día no solo aceptó un empleo, aceptó el principio de una reparación que aún no comprendía. El mundo que rodeaba la mansión parecía suspendido en un tiempo distinto, como si cada rincón estuviera diseñado para que nadie recordara el ruido del pueblo cercano. Mariela notó que incluso el viento se movía con cautela entre los árboles altos, evitando golpear las ventanas. A esa quietud se sumaba el paso medido de los empleados, siempre atentos a no perturbar nada. Era un universo que no celebraba el lujo, sino el control. Y para alguien que venía del caos del duelo, esa calma rígida resultaba a la vez un refugio y una amenaza silenciosa. Cada mañana Mariela recorría la casa intentando aprender su lenguaje. El crujido leve de una escalera, el aroma tenue del café que alguien dejaba en la cocina sin ser visto, la forma en que la luz se filtraba por los ventanales como si examinara a quien pasara. Pronto entendió que la mansión tenía reglas no escritas, ritmos que debían respetarse, y aunque nadie le exigía obediencia explícita, Mariela percibía que era observada, medida, quizá incluso puesta a prueba. Esa sensación le arrancaba pequeñas dudas que guardaba para sí. El jardín, amplio y perfectamente podado, era el único lugar donde ella sentía un alivio sincero. Allí, entre arbustos simétricos y un sendero de piedra, podía respirar sin temer romper algo. A veces se quedaba quieta mirando un estanque pequeño donde se reflejaban nubes pálidas. En esos momentos, la ausencia de su esposo regresaba como una sombra amable, recordándole que aún estaba aprendiendo a caminar en un mundo que él no vería. Esa mezcla de nostalgia y esperanza la fortalecía sin que Héctor lo supiera. En las noches, el silencio se volvía más denso, casi táctil. Mariela solía detenerse frente a la chimenea apagada del salón principal, imaginando cómo habría sido vivir allí
antes de la enfermedad de Héctor. La mansión debió haber sido un espacio lleno de risas, visitas formales y música tenue. Ahora era un cuerpo envejecido con cicatrices invisibles. Ella, consciente de esa fragilidad, comenzó a acercarse con respeto a ese vacío, como si reconociera en la casa un reflejo de su propio duelo, grande, solemne, difícil de nombrar. Con el tiempo, descubrió que Héctor no gobernaba el lugar con autoridad fría, sino con la resignación de quien ha visto demasiadas pérdidas. Los empleados parecían actuar más por lealtad que por obligación, como si supieran que la mansión era un refugio para un hombre que había gastado parte de su vida tratando de corregir errores. Mariela captó ese matiz y comprendió que su presencia allí no era solo un intercambio laboral, sino una pieza nueva en un tablero donde todos cuidaban algo que no entendían del todo. Aún así, afuera del portón, el pueblo mantenía una opinión distinta. Murmullos sobre la fortuna de Héctor, sobre su pasado hermético, sobre decisiones que nadie se atrevía a cuestionar. Mariela lo escuchó alguna vez en el mercado antes de mudarse. Luján siempre paga sus deudas, tarde o temprano. En su momento no entendió la gravedad de esa frase. Ahora, instalada dentro de su mundo, comenzaba a percibir que esa mansión no solo era un escenario de riqueza y silencio, sino el epicentro de una historia detenida que pronto reclamaría su voz. Mariela despertaba cada día con una mezcla de firmeza y vulnerabilidad que se asentaba en su pecho como un recordatorio de todo lo que había perdido y de lo que aún no sabía cómo sostener. Caminaba por los pasillos con pasos cautelosos, midiendo su presencia en un hogar que no le pertenecía, pero que comenzaba a moldearla de formas inesperadas. Su duelo no gritaba, respiraba bajito, reclamando espacio. A veces apoyaba la mano en una pared fría para estabilizar el temblor interno que nadie veía. Ese gesto, mínimo pero honesto, la ayudaba a seguir avanzando. En los momentos de soledad, Mariela releía las cartas que su esposo había dejado, breves notas que él escribía cuando no podía dormir. No buscaba respuestas en ellas, buscaba dirección. Cada palabra la enfrentaba con una verdad incómoda. Había amado profundamente, pero también había olvidado cuidarse a sí misma. Esa falta de amor propio se reflejaba ahora en su forma de aceptar silencios, de soportar tensiones. Sin embargo, dentro de esa misma fragilidad, la mujer descubría un tipo de coraje tranquilo, hecho de constancia y respiraciones largas. Durante las tardes en la terraza, con un libro entre las manos, Mariela se encontraba a sí misma observada por Héctor a distancia. Él nunca invadía su espacio, pero ella percibía su mirada, como si estuviera intentando descifrar quién era más allá del duelo. Esa atención la desconcertaba. No era deseo, no era lástima, era un interés cauteloso, casi respetuoso. Le provocaba una tensión suave, una conciencia renovada de su cuerpo, de la forma en que acomodaba el cabello detrás de la oreja. Y aún así, cada movimiento mantenía un límite claro. A pesar de las rutinas, Mariela no podía ignorar la sombra de la necesidad que la había llevado allí. Las deudas persistían como un eco de su vida anterior, y la seguridad que Luján ofrecía le provocaba alivio y vergüenza a la vez. Sabía que muchos en el pueblo juzgarían su decisión, pero nadie había visto su mesa vacía, sus noches de insomnio, el vértigo de perderlo todo. Esa mezcla de dolor y pragmatismo la volvía más fuerte de lo que aparentaba, aunque todavía no lo reconociera como una virtud. Con el paso de los días, comenzó a notar que su presencia modificaba sutilmente la atmósfera de la casa. Los empleados sonreían un poco más. El jardín parecía menos rígido cuando ella caminaba entre sus senderos. La mansión, antes completamente ajena, empezaba a reaccionar a su forma callada de habitarla. Mariela descubría que tenía el don de suavizar silencios, de reparar ambientes con gestos pequeños.
Ese descubrimiento la conmovía porque, sin proponérselo, estaba reconstruyendo un hogar para alguien más, mientras buscaba reconstruirse ella. Sin embargo, cada anochecer traía una punzada de incertidumbre. Al cerrar la puerta de su habitación, se preguntaba si podría mantener la distancia emocional necesaria para no confundirse en aquel nuevo vínculo. Héctor era un hombre herido, poderoso y reservado, y ella, una viuda que apenas comenzaba a sostenerse. El riesgo de acercarse demasiado la inquietaba, pero también la atraía en silencio. Sabía que algo profundo estaba gestándose entre ambos, algo que aún no tenía forma, pero que pronto exigiría una definición que cambiaría su forma de vivir y recordar. Héctor Luján era una presencia que llenaba la habitación, incluso cuando guardaba silencio. Su postura apoyada en el bastón no lo hacía débil, lo hacía humano. La forma en que observaba el entorno revelaba a un hombre acostumbrado a vigilar sus propios pensamientos, a mantenerlos bajo control para no exponer heridas antiguas. Mariela lo veía caminar despacio, como si cada paso fuera el resultado de una negociación entre su cuerpo y su pasado, y aunque él jamás se quejaba, su respiración entrecortada en ciertos instantes hablaba de batallas que había librado solo. En las reuniones sociales, Héctor se transformaba. Enderezaba los hombros, afinaba la voz, desplegaba una elegancia vieja pero intacta. Todo el mundo lo respetaba, incluso quienes murmuraban sobre su fortuna. A su lado, Mariela aprendía que él no dominaba a través del poder, sino del peso acumulado de decisiones difíciles. Lo observaba saludar invitados, sostener conversaciones breves, mantener distancia emocional sin perder la cortesía. Y detrás de esa máscara impecable, ella intuía un cansancio profundo, como si cada interacción drenara una parte de su energía. Su reputación en el pueblo estaba marcada por contradicciones. Los unos lo consideraban un filántropo reservado, los otros, un hombre cuya ayuda siempre llegaba tarde. Él cargaba esas opiniones como quien carga piedras viejas en los bolsillos, sabiendo que ninguna podía ser retirada sin desenterrar algo doloroso. Mariela empezó a comprender que la rigidez de la mansión no era solo un estilo de vida, sino un reflejo del propio dueño. Un hombre que había aprendido a sobrevivir a base de aislar lo que más le dolía reconocer. Con ella, Héctor mostraba una versión distinta. No era cálido, pero sí honesto. A veces, durante la cena, dejaba que el cansancio cruzara por su mirada antes de volver a recogerlo y guardarlo, como si temiera que ella lo interpretara como debilidad. Sin embargo, Mariela no lo juzgaba. Reconocía en él un duelo propio, no necesariamente por una persona, sino por oportunidades desperdiciadas. En esa fragilidad disimulada, ambos encontraban una forma de comunicación silenciosa que todavía no sabían nombrar. Los empleados, que conocían a Héctor desde hacía años, lo trataban con una mezcla de respeto y preocupación contenida. Le acercaban objetos antes de que él los pidiera. Le permitían silencio sin incomodarse, le cedían tiempo para procesar pensamientos densos. Mariela observó que esa consideración no provenía del miedo, sino de una compasión construida a través de años de lealtad. Comprendió entonces que el millonario no era temido como algunos decían, era un hombre apoyado por quienes habían visto su lado más vulnerable, aunque él nunca lo mencionara. Aún así, el secreto que llevaba dentro lo mantenía distante. Era como si una parte de su alma se hubiera quedado atrapada en una historia que no lograba cerrar, una herida que no sanaba porque no había encontrado destinatario para su arrepentimiento. Cada vez que miraba a Mariela, algo en su rostro fluctuaba entre la culpa y el deseo de reparar. Ese conflicto silencioso lo volvía más complejo y a la vez más humano. Y sin saberlo, ese peso compartido sería la llave que cambiaría sus destinos. La noche en que Héctor dejó caer el tenedor, el aire en el comedor se volvió más espeso, como si la casa misma hubiese decidido contener la respiración.
Mariela levantó la vista, sorprendida por la forma en que él observaba sus manos, como si en ellas se ocultara una respuesta que había esperado demasiado tiempo. Ese instante, tan mínimo y tan revelador, quebró la distancia que ambos habían mantenido. Algo en la expresión de Héctor anunciaba que una verdad largamente retenida estaba a punto de irrumpir, reclamando un espacio que ya no podía posponerse. Al terminar la cena, fue él quien pidió que lo acompañara al despacho. Mariela dudó antes de asentir, sintiendo cómo la mansión parecía cambiar de forma con cada paso que daban. El pasillo, habitualmente silencioso, resonaba con un eco nuevo, más íntimo. Dentro del despacho, las sombras se alargaban bajo la luz del quinqué, creando un ambiente que invitaba a hablar sin disfraces. Héctor apoyó ambas manos en su bastón antes de hablar, como si buscara sostén en algo más que en el mueble. Ella percibió su vulnerabilidad. «Conocí a tu esposo», dijo él, con una voz que parecía arrastrar años de culpa. Mariela sintió que la sangre le golpeaba las sienes. No retrocedió, pero sus dedos se apretaron sobre el respaldo de la silla. La revelación no era solo inesperada, era una grieta directa en su duelo. Héctor continuó, pausado, midiendo cada palabra para no herirla más de lo inevitable. Admitió que pudo haber ayudado a su esposo cuando enfermó, que tuvo medios, contactos, soluciones, pero esperó demasiado, y ese retraso se convirtió en una carga insoportable. Mariela escuchaba sin interrumpir, aferrándose al silencio para no quebrarse. La habitación parecía encogerse alrededor de ellos, recolectando cada confesión como un testigo involuntario. Ella no gritó, no lloró, no huyó. Se permitió, en cambio, sentir cómo la verdad le atravesaba el pecho como un hilo tenso que unía pasado y presente. En ese instante, comprendió que su llegada a la mansión no había sido un accidente ni un acto de bondad desinteresada. Era la consecuencia de una historia que Héctor había evitado enfrentar. Cuando él confesó, «Te traje porque necesitaba reparar lo que rompí», la frase quedó suspendida entre ambos, pesada y frágil a la vez. Mariela experimentó un torbellino de emociones, rabia contenida, compasión involuntaria, cansancio profundo. Aquella admisión revelaba un conflicto mayor del que había imaginado, una deuda moral que no se podía medir en dinero ni en favores. Héctor no buscaba compañía, buscaba redención. Y ella, todavía de pie, sintió que tenía en sus manos una llave incómoda, capaz de abrir o cerrar caminos irreversibles. Al amanecer, cuando Mariela decidió no marcharse, lo hizo movida por una claridad inesperada. No era perdón, no era sometimiento. Era el reconocimiento de que necesitaba entender esa verdad antes de decidir su destino. Entró en la cocina, pidió café y se sentó frente a él, con una calma que desarmó sus defensas. «No puedo perdonarte hoy», dijo con firmeza serena, «pero puedo decidir qué hacer con esta verdad». Héctor asintió, aceptando la frontera. Y así, en medio del peso revelado, nació la primera posibilidad real de reparación. Los días posteriores a la confesión se movieron como agua tensa entre dos orillas. Mariela caminaba por la mansión con una conciencia distinta de cada detalle. El eco de los pasos de Héctor, la forma en que él la miraba buscando señales de rechazo o apertura. No hablaban de lo ocurrido, pero la verdad vibraba entre ellos como un cable expuesto. Ese silencio nuevo no era vacío, era una espera. Y en esa espera, Mariela descubría que su dolor no la quebraba, sino que afinaba su manera de observar el mundo. Héctor comenzó a cambiar su rutina sin anunciarlo. Pasaba más tiempo en la biblioteca, revisando documentos antiguos, como si buscara pruebas de que aún podía enmendar algo. Mariela lo veía desde el marco de la puerta, sin interrumpirlo. Él levantaba la mirada a veces, sorprendido por su presencia discreta. Ese intercambio silencioso, breve pero significativo,
Le recordaba que no estaba allí para castigarlo, sino para comprender la magnitud de una historia que los unía de forma inesperada. Y aunque ninguno lo decía, ambos avanzaban hacia un terreno emocional frágil. Una tarde, Mariela decidió reorganizar el salón principal, moviendo muebles pesados con ayuda de los empleados. No era una tarea necesaria, pero necesitaba transformar un espacio que le había resultado inmóvil desde el primer día. Mientras colocaba un jarrón en la mesa central, sintió que el simple acto de cambiar objetos era también una manera de cambiar su propio ánimo. Héctor entró en medio del proceso y se detuvo a observarla. No la corrigió, solo asintió, como si entendiera que ella estaba reclamando un lugar en aquella casa. Ese mismo día, él la invitó a caminar por el jardín. Fue un gesto tímido, casi torpe, que Mariela aceptó con cautela. El sendero de piedra avanzaba entre arbustos perfectamente cuidados, pero por primera vez ella no lo sintió rígido. Caminaron despacio, sin rozarse, manteniendo una distancia respetuosa. Mariela notó cómo el viento levantaba el borde del abrigo de Héctor, y él lo sostenía con una mano temblorosa. Aunque quiso ayudarlo, esperó a que él mismo lo pidiera, y él, con una sonrisa leve, simplemente dijo: «Gracias por acompañarme». Durante esas caminatas, él empezó a compartir pequeñas historias de su juventud, anécdotas de viajes y decisiones que marcaron su carácter. Mariela escuchaba con atención, descubriendo capas de un hombre que no siempre había sido reservado. Había sido impulsivo alguna vez, había amado intensamente y había perdido más de lo que estaba dispuesto a reconocer. Cada relato conectaba con una fibra oculta en ella, como si ambos cargaran heridas distintas pero equivalentes. Y en ese intercambio, la distancia se suavizaba lo suficiente para permitir nuevas preguntas. A veces, sin buscarlo, sus miradas coincidían con una cercanía que obligaba a respirar más lento. No era deseo abierto, pero sí una forma de reconocimiento mutuo. Héctor bajaba la vista, incómodo por esa nueva intimidad implícita, y Mariela tomaba aire con una mezcla de temor y curiosidad. Sabían que debían avanzar con respeto, sin invadir límites emocionales todavía sensibles. Pero cada mirada sostenida parecía decir: «Estamos aprendiendo a vernos sin huir». Ese aprendizaje era lento, pero crecía con la paciencia de quienes ya han perdido demasiado. Una noche, mientras ordenaban documentos en el despacho, Mariela dejó caer sin querer una carpeta llena de cartas que él había guardado. El sonido del papel golpeando el suelo la sobresaltó. Héctor se apresuró a ayudarla, y cuando sus manos se rozaron, ambos se quedaron inmóviles. Fue un contacto mínimo, pero suficiente para sentir el calor inesperado del otro. Él retiró la mano con delicadeza, consciente del límite. Mariela sonrió apenas, agradeciendo su respeto. Ese gesto, pequeño y cuidadoso, demostraba que la reparación debía construirse desde la delicadeza, no desde la prisa. Poco después, Mariela decidió explorar el ala más antigua de la mansión, un lugar que los empleados raras veces limpiaban. El polvo acumulado y las paredes sombrías daban la impresión de que ese sector había sido abandonado por razones emocionales más que prácticas. Héctor la encontró allí, observando un retrato antiguo. En un susurro, él admitió que ese ala representaba una época que prefería olvidar, pero verla a ella en ese espacio lo impulsó a enfrentar memorias que había evadido durante años. Y por primera vez, no retrocedió. Las tensiones internas de Mariela también crecían. La revelación sobre su esposo no la dejaba dormir algunas noches. Se despertaba con el corazón agitado, preguntándose qué habría ocurrido si Héctor hubiese actuado a tiempo. No sentía odio, pero sí un dolor agudo, difícil de colocar. Sin embargo, cada vez que dudaba, recordaba su decisión al amanecer: quedarse para comprender.
Esa decisión la sostenía cuando el resentimiento amenazaba con asomarse. Necesitaba entender el propósito de esa verdad, no permitir que la consumiera. Un gesto inesperado cambió la dinámica. Héctor comenzó a dejarle pequeñas notas sobre la mesa del desayuno. No eran disculpas ni confesiones, solo frases cotidianas como «Gracias por estar aquí» o «Espero que el día sea ligero». Mariela las guardaba sin saber por qué. Esas palabras sencillas eran señales de que él intentaba construir un puente sin imponerlo. En alguna ocasión, él la observó leer una de las notas y ella respondió con una sonrisa tranquila. Ese intercambio silencioso abría un camino nuevo, más suave y esperanzador. Un mediodía, una tormenta repentina oscureció la casa. Mariela fue a cerrar las ventanas del pasillo y encontró a Héctor esforzándose por mover una cortina pesada. Sin pensarlo, se acercó para ayudarlo. Él dudó, pero finalmente asintió, permitiendo que sus manos trabajaran cerca. Hubo un instante en el que sus hombros casi se tocaron y ambos contuvieron la respiración, conscientes de esa proximidad consentida. Cuando terminaron, Héctor murmuró un «gracias» que llevaba un peso emocional distinto, como si ese pequeño acto hubiese reparado algo dentro de él. Las noches se volvieron más introspectivas. Mariela empezó a reflexionar sobre qué significaba realmente la reparación. No era perdón automático ni olvido, sino la disposición a mirar de frente la herida y decidir qué construir con ella. Cada día al lado de Héctor le revelaba que la reparación también podía ser mutua. Él buscaba redimirse por el pasado y ella aprendía a recuperar su autonomía en un presente que ya no la arrinconaba. Esa comprensión la hacía más fuerte, más consciente de su propia transformación. Los empleados notaron el cambio. Ya no veían a Mariela como una figura pasajera, sino como una presencia que equilibraba la mansión. En la cocina, Clara le ofrecía pastel sin preguntar. En el jardín, uno de los jardineros le contaba historias antiguas del lugar. Ese trato cálido la hacía sentir parte de una comunidad inesperada. Y aunque el conflicto con Héctor seguía latente, ella percibía que la casa ya no era un territorio ajeno, sino un espacio donde podía construir algo que aún no sabía nombrar. El pueblo también comenzó a murmurar de forma distinta. Algunos decían que Mariela había domado la frialdad del millonario, otros aseguraban que ella buscaba riqueza, pero quienes la conocían sabían que lo suyo no era ambición, era supervivencia, era búsqueda de un sentido nuevo tras el duelo. Mariela decidió no prestar atención a los rumores. Sabía que la verdad real se cocinaba en silencio, entre miradas contenidas y conversaciones que apenas comenzaban a abrir caminos más profundos. Y aunque nada estaba resuelto, un hilo invisible comenzaba a unirlos. Un hilo tejido con respeto, con límites claros, con la voluntad compartida de enfrentar lo que habían evitado durante demasiado tiempo. La tensión no desaparecía, se transformaba. Ya no era miedo, sino expectativa. Algo iba a romperse pronto, para bien o para mal, y ambos lo intuían. Y en ese borde frágil, la reparación dejaba de ser una idea distante para convertirse en un destino inevitable. La ruptura llegó una tarde inesperada, cuando Mariela encontró a Héctor sentado en la terraza, sosteniendo una carta arrugada entre los dedos. Él no la oyó acercarse. Respiraba con dificultad, como si cada línea escrita en ese papel le consumiera el aire. Cuando levantó la mirada, había en sus ojos una mezcla insoportable de miedo y determinación. «Es de tu esposo», murmuró. Mariela sintió que el piso se abría bajo sus pies. Tomó la carta con manos temblorosas. No estaba preparada, pero entendió que ese momento era inevitable. El sobre estaba amarillento, con la caligrafía de su esposo trazada con esfuerzo. Mariela lo abrió despacio, sintiendo que el pasado se desdoblaba sobre la mesa. La carta explicaba que él había pedido ayuda a Héctor semanas antes de morir, no solo por su salud,
sino para proteger a Mariela de las deudas que sabía que ella heredaría. Héctor no había respondido a tiempo porque temía involucrarse emocionalmente en un asunto que le recordaba otra pérdida antigua. Esa verdad cayó como un golpe seco en el pecho de ella. Mariela leyó la carta varias veces, cada palabra entrando como un hilo que cosía dolor con comprensión. No lloró al principio. Solo dejó que el aire saliera lentamente de sus pulmones, intentando encontrar un lugar donde acomodar ese cúmulo de emociones. Héctor la observaba en silencio, sin excusas, sin defensa. Y en esa honestidad, tan desnuda, tan incómoda, ella entendió que el hombre frente a ella no era el villano de su historia, sino alguien que había huido de su propio duelo a costa del suyo. Cuando finalmente habló, su voz salió baja, quebrada, pero firme. Él confió en ti. Héctor cerró los ojos, como si esa frase le atravesara el alma. Lo sé, respondió, y fallé cuando más necesitaba que no fallara. El silencio que siguió no fue solo doloroso, fue transformador. Ambos quedaron suspendidos entre dos verdades, la pérdida irreparable y la posibilidad de hacer algo con ella. Y aunque Mariela aún tenía el corazón encogido, comenzó a reconocer la humanidad detrás de la culpa que lo atormentaba. La tormenta emocional estalló cuando ella se acercó y dejó la carta sobre la mesa. «Dame una razón para creer», susurró, «que no estás intentando reparar tu conciencia a través de mí». Héctor apretó el bastón con fuerza, temblando. «Porque no busco paz para mí. Busco justicia para él y libertad para ti». La respuesta la tomó por sorpresa. No era una excusa, era una confesión hecha desde lo más profundo. Ese reconocimiento abrió una grieta donde, por primera vez, entró un poco de luz. Mariela sintió lágrimas subirle a los ojos, no solo por el dolor, sino por la claridad que esa verdad desvelaba. Héctor dio un paso hacia ella, lento, cuidando no invadir su espacio. «No quiero que te quedes si esto te destruye», dijo con voz ronca, «pero tampoco quiero seguir viviendo sin reparar lo que rompí». Mariela respiró hondo, permitiendo que la emoción la atravesara sin derrumbarla. Era un momento frágil, tan íntimo, que obligaba a hablar desde el alma, no desde el orgullo. Cuando una ráfaga de viento levantó la carta y ella la atrapó con ambas manos, sintió el temblor del papel como si fuera el pulso de su esposo, despidiéndose por última vez. Ese gesto la quebró. Lloró suavemente, sin esconderse. Héctor se mantuvo a poca distancia, sin tocarla, respetando cada centímetro de su dolor. Aún así, su presencia firme, silenciosa y contenida se convirtió en un sostén que ella no esperaba necesitar. Y ahí, entre lágrimas y verdades crudas, algo comenzó a sanar. Después del llanto, Mariela levantó la vista con una claridad nueva, casi luminosa. «La reparación no empieza con palabras», dijo, «empieza con acciones». Héctor asintió, profundamente conmovido. «Dime qué necesitas. Haré lo que deba hacerse». Ella entendió entonces que el clímax de su historia no era la revelación, sino la decisión que vendría después. Si permitiría que ese hombre transformara una culpa antigua en un acto verdadero de justicia. Y ese poder, por primera vez, estaba en sus manos. Si esta revelación te conmovió tanto como a mí al narrarla, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué hubieras hecho tú en el lugar de Mariela. Tu voz puede cambiar el rumbo de esta historia tanto como la de ella. Al día siguiente, la mansión amaneció distinta, como si las paredes hubieran escuchado la verdad y ahora exigieran un cambio. Mariela bajó las escaleras con una firmeza que no había sentido desde antes de enviudar. Héctor la esperaba en el salón, de pie junto a una mesa llena de carpetas. No había discursos ensayados, solo una mirada honesta que reconocía la gravedad del momento. «Quiero empezar hoy», dijo él. Mariela asintió, entendiendo que la reparación debía dejar de ser un concepto abstracto para convertirse en un plan concreto que honrara la memoria de su esposo. Revisaron documentos, deudas antiguas,
préstamos que su esposo había intentado conseguir y que nunca llegaron. Héctor explicaba cada trámite con una transparencia que antes no conocía. Mariela lo escuchaba con atención, sorprendiéndose de cuánta fuerza nacía en ella cuando dejaba de esconder su propio dolor. En un gesto inesperado, él le ofreció su asiento y se mantuvo de pie, como si simbolizara que ahora era ella quien decidía el rumbo. Ese intercambio silencioso confirmó que la reparación no era un favor, era una restitución. La primera acción fue liberar las deudas que habían asfixiado a Mariela durante meses. Héctor firmó los papeles sin demoras, entregándoselos con ambas manos, como quien devuelve algo que nunca debió quitarse. Ella los recibió con un temblor que mezclaba alivio y dignidad. No se sintió dependiente, sino reconocida. Era una acción concreta que devolvía equilibrio a una vida marcada por la pérdida. Y mientras guardaba los documentos en su bolso, sintió que por fin recuperaba una parte de sí misma que creía extinguida. Luego, juntos, visitaron el pequeño taller donde su esposo había trabajado antes de enfermar. El polvo cubría las herramientas, pero había en el lugar una energía suspendida, como un recuerdo esperando volver a respirar. Mariela se detuvo frente a la mesa principal, acariciando las marcas que él había dejado en la madera. Héctor observó la escena con respeto absoluto, sin acercarse más de lo necesario. «Quiero ayudarte a que este lugar vuelva a vivir», dijo él. Y en sus palabras no había culpa, había compromiso. Mariela sintió un nudo cálido en la garganta. Durante la tarde, limpiaron el taller con la ayuda de 2 empleados. No fue un acto simbólico. Fue trabajo real, con polvo en las manos, sudor en la frente y miradas que se encontraban para confirmar que ambos estaban reconstruyendo algo más grande que un espacio. En un momento, mientras movían una estantería pesada, Héctor perdió un poco el equilibrio y Mariela lo sostuvo del antebrazo. Él la miró sorprendido, cuidando no invadirla. Ella retiró la mano despacio, pero con una sonrisa que indicaba que ese contacto había sido bienvenido, humano, necesario. Al caer la tarde, cuando cerraron la puerta del taller ya limpio, Mariela sintió que algo dentro de ella había dado un giro definitivo. No era un final, sino un puente hacia una vida distinta. Héctor la acompañó hasta la entrada de la mansión, caminando a su ritmo. «Gracias por dejarme reparar, aunque sea un poco», dijo él con voz profunda. Mariela respondió con una serenidad nueva. «Esto no se trata solo de ti. También estoy aprendiendo a reparar mi propia vida». Y en esa frase, ambos comprendieron que el desenlace no era un cierre, sino un renacer compartido. El mensaje que quedó resonando en Mariela no nació del perdón inmediato, sino de la valentía de mirar el dolor sin esconderlo. Comprendió que la vida no siempre ofrece justicia rápida, pero sí oportunidades inesperadas para reconstruir lo que parecía roto para siempre. En la mansión, en el taller, en cada silencio compartido, descubrió que la reparación no era un destino, sino un camino que se andaba con pasos firmes y honestos. Y ese camino, por primera vez desde la muerte de su esposo, no la hacía sentir sola, sino acompañada por una verdad transformada en fuerza. Héctor, por su parte, entendió que la redención no se mendiga, se trabaja. Asumió que la culpa, cuando se vuelve acción responsable, deja de ser un peso estéril y se convierte en una semilla capaz de generar algo nuevo. Ver a Mariela recuperar terreno, respirar con más libertad y reclamar su futuro, le enseñó que reparar no era pagar una deuda, sino honrar la vida que se había dañado por omisión. En cada gesto hacia ella descubría también su propia liberación, tan silenciosa como necesaria. Juntos aprendieron que el amor, aún sin declararse, aún sin nombre, puede surgir del respeto, de la honestidad y del valor de enfrentar lo que duele. No necesitaban promesas grandiosas, bastaba la presencia auténtica,
el cuidado mutuo, la disposición de construir algo que naciera de la verdad. Mariela empezó a sentir que su historia no terminaba en el duelo, sino en la posibilidad de elegir de nuevo. Y Héctor descubrió que la reparación no solo enmienda el pasado, también abre espacio para el cariño limpio, sin culpa ni exigencias. Así, la mansión dejó de ser un refugio triste y se convirtió en un territorio de renacimiento. Mariela, más fuerte y más consciente, supo que su destino ya no estaba marcado por la pérdida, sino por la forma en que decidió levantarse. Y Héctor, al verla avanzar, comprendió que la verdadera riqueza no era su dinero, sino la oportunidad de cambiar. Si tú también crees que el amor verdadero empieza con la verdad, escribe redención en los comentarios.